Para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y dice el tentativo a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. ¡Gol! ¡Gol! En una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Para dejar el camino tanto inglés, para que el país sea un puño apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas. Hola, ¿qué tal? Soy Guillem Balaguer y esto es el podcast Puro Fútbol, y lo que oís es un helicóptero que sobrevuela el edificio en el que estoy ahora mismo, sentado en el balcón. Estoy tomando el sol, no os lo vais a creer. Estoy en Manchester y estoy tomando el sol, y desde aquí se ve Old Trafford. Nada, esto es para poner color a este sonido, porque de lo que vamos a hablar no tiene nada que ver ni con Manchester, ni con Old Trafford, ni con helicópteros. Mientras preparaba la biografía de Maradona, decidí hablar de las muchísimas fuentes a las que me podría haber acercado. Una con la que quise estar cara a cara es Víctor Hugo Morales, leyenda de la comunicación, uruguayo. Esto es importante porque por ahí vamos a empezar la conversación con él. Víctor Hugo es uruguayo, aunque cantó los dos goles más famosos de la historia del fútbol mundial y argentino, que fueron los dos goles de Maradona contra Inglaterra en el Mundial del 86. Tiene mucha leyenda esa narración, lo de barrilete cósmico. ¿De dónde viene eso? En esta charla que tuve con Víctor Hugo Morales cuando me acerqué a Buenos Aires a preparar el libro de Maradona, nos cuenta de dónde viene lo de barrilete cósmico y muchas cosas más de ese partido, como por ejemplo cómo se vivió la previa en realidad. Lógicamente los futbolistas y los entrenadores de los dos equipos, de Inglaterra y de Argentina, 4 años después de la Guerra de las Malvinas, preferían no hablar de guerra. Pero cómo lo vivió desde fuera Víctor Hugo y el resto de periodistas, por ejemplo. Hablamos de todo eso, pero hablamos más. Al poner en contexto su historia, por qué marchó de Uruguay y se fue a Argentina, muy joven, también hablamos de esa época y de lo que algunos se veían obligados a hacer, a abandonar sus países y buscarse la vida en otro sitio. En fin, aproveché, como digo, con la excusa del libro de Maradona y la biografía de Maradona para aprender de Víctor Hugo Morales, y he decidido rescatar esa conversación aprovechando que en este podcast, en colaboración con la revista Libero y con las manos maravillosas y mágicas de los de Big Audio Media, me parece que esta lo va a editar Pepo Márquez, pues eso, os quiero llevar a esa charla en la que, como digo, se habló de política, se habló de fútbol, se habló de Maradona y se habló de la vida de Víctor Hugo Morales, que me pareció desde el minuto 1 fascinante. Espero que la disfrutéis. Estoy haciendo un libro de Diego y no sé todavía cómo lo voy a hacer. Ajá. Se ha escrito tanto. Pero una cosa por la que tengo mucha curiosidad es por los grandes personajes que han estado en la vida de Diego, incluyéndolo usted.
contando la historia de usted y en los momentos en que se cruza con Diego. Hágame las preguntas, si yo le respondo. Entonces, para empezar, sé que usted lógicamente viene de Uruguay, no sé qué le hizo, qué le trajo a Argentina para empezar. Buenos Aires siempre es una aspiración para quienes hablamos este idioma en América. Y ahí estaba. Culturalmente pertenezco a una ciudad que está equidistante entre Montevideo y Buenos Aires, muy alimentado en mis fantasías juveniles por lo que era la radiofonía argentina, el fútbol argentino, Buenos Aires, el cine argentino especialmente. Y ahí estaba eso. Luego, cuando comienzo a trabajar en Radio Colonia es una ciudad muy vinculada, la Radio Colonia, muy vinculada a la Argentina, transmite para la Argentina. Por lo tanto, hay una especie de impronta rioplatense muy notable. Y en los años 80, 81, 82, a mí 80 y 81 sobre todo, y en los años previos se me había presentado una situación un poco fantasmal de no estar a buenas con lo que era el gobierno uruguayo de entonces. Era una percepción, una intuición, corroborada 30 años después por los archivos de la dictadura, en los que efectivamente aparecía una especie de efecto causa-consecuencia, un efecto. Pero esto lo supe bastante después. En aquel momento era nada más que la idea de que se había agotado la relación de una persona pública que, aunque transmitía fútbol nada más, siempre algo dice el profesional, aunque hable de cocina, algo se infiere. Y bueno, los archivos que se pueden ver en mi página de la dictadura marcaban, qué sé yo, marzo de 1980 yo caigo preso por 27 días, por una especie de pelea que yo siempre pensé que estaba armada y que las circunstancias marcan ahora que sí que había estado armada en un partido de fútbol cualunque, que era un poco esa era la consecuencia, cuál era la causa que surge periódicamente. En el año 79, los 3 meses finales y el comienzo de 1980, yo había hecho mucha campaña para ir a los Juegos Olímpicos de Moscú. Naturalmente, para un régimen dictatorial esto era bastante inadmisible. Yo lo hacía buscando el camino de decir esto es deporte, no es política, pero ellos sabían que me estaba oponiendo a la decisión de no ir. Y cosas así, que el hecho de haber ido preso, haber estado prohibido, motivaron que cuando apareció una oportunidad con aquel antecedente, con aquel sedimento cultural de aspiraciones de estar en un lugar que me apetecía y la incomodidad que yo sentía, me llevaron a tomar la decisión. ¿Qué edad tenía? Tenía en 1980 32 años. ¿Y el estilo? 32, 33. ¿Y su estilo como narrador o como periodista o como comunicador lo tenía más o menos definido ya? Cuando llega a Argentina. Si yo tenía ¿qué? Su estilo como narrador y como periodista. Bueno, hasta ese momento yo había hecho esencialmente en radio periodismo deportivo. Y siempre hice programas de características humanistas, que ahí era donde un poco más se trasuntaba la vis política. Es decir, por televisión yo me dividía un poco, me separaba un poco de la cosa deportiva, animaba programas de entretenimientos, animaba programas periodísticos que no tenían que ver con el fútbol. Había consolidado una figura bastante conocida, que esto era también un detalle muy fuerte. Yo desde el año 75 era de lejos el tipo más conocido en materia de relatos deportivos y era digamos, eso que llamamos toda una figura de los medios. Con lo cual hacía más curioso el hecho de ciertos hostigamientos que yo notaba hacia mi persona, que muchas veces eran
como imperceptibles. Y bueno, ir a la cárcel no es imperceptible. Ir por una tontería, 30 días preso, que me trajeran de Europa como si fuera un delincuente por una pelea en un partido de fútbol donde no había ni siquiera una nariz rota, era muy sintomático. Así que no sé por qué venía la pregunta. No sé si al llegar a Argentina cambió su manera de hacer relatar, periodismo, de relatar. No, de relatar sí. El fútbol uruguayo es un fútbol más de traslado de pelota. El fútbol argentino es más de toque, tiene otra vivacidad. El fútbol uruguayo lleva a que uno va con la jugada diciendo toma la pelota Carrasco o Jiménez, por nombrar jugadores que eran muy preferidos, y andaban un buen rato con la pelota. Entonces era Carrasco lleva, Carrasco driblea, Carrasco se frena, Carrasco para. Contra una impronta que tenía el fútbol argentino, que es, suponiendo que eran los mismos jugadores, Carrasco toca para Jiménez, Jiménez juega para González, González otra vez para Jiménez, Jiménez, para que la pelota fluye mucho más el toque. El fútbol argentino tiene mucho más toque. Uruguay ha mejorado un poquitito con el maestro Tavares, pero en líneas generales esas identidades se mantienen. El fútbol uruguayo tiene más traslado, por lo tanto el relato se hace algo más lentón, y el cambio, la vivacidad del relato argentino es otra. Ese es un cambio que se produjo, periodísticamente ninguno. Yo desde el Uruguay había sido muy confrontativo con ciertos poderes, como la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Colmebol, que en aquel momento se llamaba de otra manera. Bueno, y hacía un periodismo bastante de confrontación con ciertos poderes que había dentro del fútbol. ¿Con qué narración debuta en Argentina? ¿Con qué? ¿Con qué narración? ¿Qué partido? Con un partido que jugaba Diego, Boca Talleres, 22 de febrero del 81. Que es el debut. Es mi debut y es el debut de Diego. Ajá. ¿Ahí le conoce? ¿Se ha cruzado con él? Lógicamente conocerlo. No, yo no tengo con Diego ahora, nos hablamos bastante seguido por WhatsApp, pero yo no tengo una relación fluida, nunca con los protagonistas. Así sea el tipo que más admiro y al que más le debo. Yo sigo las circunstancias un poco tomando una distancia, digamos, de corte periodístico. Humanamente no me involucro demasiado. Nunca he tenido una fluidez en la relación con Diego. Últimamente ahora ya estamos grandes y nos hemos enviado ida y vuelta, digamos, 5 mensajes de cada lado en los últimos 5 meses, por ejemplo. Y convivimos en los campeonatos del mundo por los contratos que se hicieron con Telesur. ¿En ese debut algo memorable? ¿Algún momento? Diego, la cancha de Boca, los nervios del debut. Siempre uno está muy temeroso cuando está dando una prueba, y yo sentía que estaba dando una prueba, venía con generando mucha expectativa de quienes me habían traído, que justamente habían decidido eso estando yo en la cárcel, porque fue esa circunstancia en la cual ellos me van a visitar, Adrián Paenz y Fernando Niembro, 2 periodistas, 2 colegas, amigos míos de acá de Buenos Aires, y van a verme porque sabían que estaba preso, y cuando me están viendo y les cuento mis tribulaciones con el régimen, me preguntan si me vendría a trabajar en la Argentina, y les digo mañana. Y efectivamente se fueron de allí, entusiasmaron a alguien, y al poco tiempo yo ya creo que estaba libre. Me fueron a hacer un ofrecimiento profesional que acepté de inmediato, aunque después por supuesto me asusté y me arrepentí, pero eso ya no es otra cosa, digamos, es la responsabilidad. Esa misma responsabilidad la tenía el día que debutaba, quería responderles de la mejor manera, mostrarme como un relator que valía la pena que ellos hubieran entusiasmado a un productor independiente de acá de Argentina para que me contratara. ¿Y quedó contento? Sí, yo creo que salieron bien las cosas, que salió un relato de mucha precisión, de prácticamente no equivocarme en un solo jugador, de mucho ritmo y también de una cierta creatividad, inspirada como siempre por Diego especialmente, pero también por el entorno que tenía el partido, que para mí era un lugar muy fascinante. Esa cancha de Boca, ese colorido, ese ruido tan especial, único en los estadios del mundo que yo conozco al menos, que tiene la cancha de Boca, porque es encajonado, es una bombonera. Todo eso me ayudó a que hiciese un trabajo con una impronta un tanto creativa,
como a mí me gusta por otra parte. Y ¿Llevaba muchas notas? ¿Muchas notas? en aquel momento yo era muy mimado en mi llegada, porque era la contrafigura, me presentaban de esa manera, de José María Muñoz. José María Muñoz era el gran relator, y para mí sigue siéndolo, de este país. Y él estaba un poco perseguido por la gente de izquierda. Perseguido no, pero no lo quería la gente de izquierda, la gente que estaba contra la dictadura aquí. Y yo venía como una especie de contrafigura, un poco con una aureola de tipo de izquierda, que no sé exactamente cómo aquí llegaba a eso. En los archivos de la dictadura, una de las cosas que dicen es, en determinado momento sobre el final, no sorprendería que este personaje o algo así, que este individuo se dedicara a la política y trabajase por el Frente Amplio. O sea que ellos tenían una percepción bastante aguda de mi persona, y eso de alguna manera habría llegado a Buenos Aires, y las notas que me hacían era como una contrafigura de Muñoz, pero no solamente como relator, sino también desde el punto de vista de lo que representábamos políticamente. ¿Y usted se desmarca de eso? Es decir, intenta que su relato sea diferente, sea más colorido, sea más... No, ese es mi relato, no intenté nada, no hubo nada deliberado. Los cambios se produjeron por efecto de estar transmitiendo una cosa distinta dentro de los mismos parámetros, digamos, pero no había una deliberada manera de hacer las cosas. Hice lo que hice siempre, solo que las exigencias fueron otras, las herramientas con las que contaba fueron otras. Una cosa es transmitir durante muchos años en el mismo lugar, en el mismo Estadio Centenario, la repetición de un fútbol más lento, etcétera, y otra cosa era la vivacidad y la excitación que me generaba mi nueva posibilidad profesional. ¿Se lo prepara mucho o no, los partidos? No existe preparación, no hay. La única preparación es conocer a los jugadores, y eso a mí me puede llevar 10 minutos de pensarlos. En un minuto puedo memorizar un equipo de fútbol. ¿No dijo nunca usted o empezó un partido con algo que había preparado? No. Hay cosas que surgen que uno no puede evitar, que a uno lo penetran. Es decir, yo estoy mirando la televisión y veo una frase feliz y yo no me la voy a quitar de la cabeza. De repente eso en algún momento aparece solo. Pero es un gran inconveniente profesional el preparar algo para después combinarlo con lo fluido y espontáneo que es el trabajo. No hay manera. O se hace una cosa o se hace la otra. O se trabaja para un libreto o se trabaja para la espontaneidad. No hay una combinación posible entre una cosa y otra. Una vez en una etapa me había gustado, un día me salió un versito de un gol de Brindisi que se llamaba Miguel Ángel. Y como me lo repitieron en la semana, el versito, me di cuenta que estaba pensando siempre alguna palabra que rimara con Miguel. Entonces decía Anaquel, Fidel, cosas, cualquier cosa de esas, y me llenaba de esas palabras y ahí aparecía una cosa, pero es una palabra y una rima que después yo tenía que buscar sobre la marcha para combinarla con el nombre de Miguel, porque tenía que ver con cómo había sido el gol, qué características tenía la jugada, etcétera. Lógicamente la experiencia le permite incluso liberarse más de obligaciones y de recuerdos y de cosas que quiera poner en el relato, y cuando llega al 86 la fluidez de su narración está en la máxima cota en su momento. Fueron años de mucho esplendor profesional y creativo. 82. Los relatos del 82 para mí son inolvidables. ¿Por? Sobre todo, y que estaba en el apogeo. Del 82 al 90 y algo hay un apogeo profesional que tiene que ver con cómo uno está físicamente, cómo uno está intelectualmente, cómo uno vive la profesión, la sensación de que todo está en orden, el tipo de conquistas que hubo, la calidad que tenía el fútbol argentino y que yo acompañaba. Todo eso creó un ámbito muy, muy particular. El 86 es un año profesionalmente glorioso, pero el 82 no lo es menos y el 90 tampoco. Antes del 86, entre el debut de Maradona y el Mundial, ¿qué relación tiene con Maradona? ¿Qué relación tiene con Maradona? Nunca. Ninguna.
se conocen mutuamente. Una vez lógicamente, había ido con el profesionalmente. grupo de periodistas deportivos que yo integraba a una quinta de él a comer un asado y habíamos jugado un partidito de fútbol en una canchita chica que él tenía en su quinta, Sí. pero sin yo tener prácticamente diálogo con él. ¿Te dijo algo de su manera de jugar o algo? A mí Sí, algún comentario de... no me acuerdo, yo jugaba bien, solo que no era un profesional. La diferencia entre un jugador amateur y un profesional en cualquier juego es asombrosa. Por lo tanto, sí, entre los amateurs, entre los muchachos del barrio me destacaba o jugaba bien, pero el nivel profesional es inalcanzable. Muestra de respeto de otro que futbolista cuando no hace broma de la diferencia que hay. No, entre pero amateur no y hubo profesional. nada de eso. Bien. Yo no tenía confianza, no tenía contacto, soy muy tímido, me repliego mucho y socialmente soy más de mirar que de hablar. Llegamos al 86. ¿Llevaba años con Radio Argentina? No, es el primer año. Radio Argentina me contrata especialmente para el Campeonato del Mundo. Ajá. Yo estaba en Radio Mitre. A fin del 85, un dueño de radio de Argentina, Radio Argentina me contrata. Yo terminaba mi contrato con Mitre ese 31 de diciembre y me contratan para que transmitiese el Campeonato del Mundo. Tenía entendido que igual no hubo la posibilidad de no retransmitirlo porque tenía los derechos otra radio, ¿puede ser? Lo que hubo es que una condición que yo puse, porque este hombre había comprado, no solamente me contrataba a mí, sino que había comprado los derechos del Mundial de manera exclusiva. De manera exclusiva implicaba que yo, relator uruguayo, venía a transmitir en el lugar de todos los relatores argentinos. Y yo le dije a él que como condición tenía que vender los derechos, y sobre todo a Muñoz, porque de otra manera iba a ser muy antipático y además yo me iba a quedar sin medidas. Una cosa es que uno lo escuchen porque no hay más remedio y otra cosa es que uno lo elijan. Y yo prefiero ser elegido. Ajá. O sea que había varias posibilidades. No, totalmente. La posibilidad que tenía ese hombre era total. Había comprado los derechos en exclusividad para su radio. Ajá. Y esto era lo que lo había entusiasmado. Pero él es un empresario y yo soy un profesional que se debe a ciertos valores conectados con la ética, diferente a la de un empresario. Supongo que la previa del partido contra Inglaterra, no sé si evitó o no. Es una previa muy especial, única, todos estábamos muy tensos, nos mentíamos diciendo que no había que mezclar el fútbol con la patria y con lo político, que no tenían nada que ver. Pero era mentira, todos estábamos muy pendientes de ese día, de que la Argentina pudiese ganar el partido y allí, con armas iguales, equivalentes, sin ayudas de Estados Unidos y de lo que fuere, en el cuerpo a cuerpo la Argentina le pudiese ganar a Inglaterra, era algo, algo muy, muy deseado. Sí. Entonces, escuchando varias veces su relato del primer gol, de los dos en realidad, no hay mención ninguna de lo político en ningún sitio, o no lo entiendo. No entiendo que no lo hay. Y no sé si eso le costó una mención política a la situación o a lo inglés. ¿Que fuera Inglaterra? Sí. Sí hay. ¿Sí? Sí, claro. El primer gol, que para mí es el más periodístico de mi vida, del que estoy muy orgulloso, yo creo que íntimamente más que del segundo gol, que es el famoso. En el primer gol yo, como relator, digo que es mano antes de que la pelota entre al arco. Después sostengo que es mano. Luego digo que los ingleses tienen razón. Pero el remate de la jugada es, ¿pero qué quiere que le diga? Contra Inglaterra, aunque sea con la mano. Sí, Esa sí. es una mención netamente política, porque a ese adversario había que, decía yo, no estoy Claro. De esa frase no estoy especialmente feliz, pero bueno, hacia la espontaneidad de lo que estaba diciendo, pero tiene una constancia política muy fuerte. Muy sutil, de todos modos, porque quiero decir, hubiera sido muy fácil hacer relación o mención a las Malvinas, a una guerra, aunque Bueno, ya han pasado en el 4 años. momento del final del partido, me parece que un rato después del segundo gol, yo dije, lo voy a decir una sola vez. Está mi relato en mi página, íntegro, grabado, el partido con las imágenes. Alguien que lo hizo, una locura que me llegó muchos años después. Y digo, lo voy a decir una sola vez, pero lo quiero decir.
Esto va también por los chicos que nunca más podrán ver un partido de fútbol, por los chicos que quedaron en Malvinas. ¿No tuvo la tentación relatando los goles, que le viniera a la cabeza algo así? ¿No tuvo esa tentación? No. Yo en realidad estaba más confrontativo con los mexicanos en aquel mundial, porque no me gustaba que estuvieran buena cantidad del público a favor de Inglaterra. Pero eso le pasa a Argentina prácticamente en toda América Latina, que siempre juega de visitante. Entonces, en el primero, ¿usted se gira, no es, a unos colegas o fue después por saber si había sido? En el segundo gol es que un poco el puño apretado y la mirada, y después del partido, el tono un poco feliz y socarrón tenía que ver con algún colega que yo tenía detectado de la televisión mexicana que era muy anti-argentino. ¿No fue que o en algún momento se giraron unos uruguayos por ver si había sido mano o no? Bueno, hay una anécdota muy interesante tras el primer gol, porque yo digo que fue el gol con la mano, estoy convencido de lo que veo, quizás mi posición era buena para poderlo ver, también la intuición, uno ve mucho más de lo que ve la persona del común, por una cuestión de entrenamiento, vemos más cosas. Y le pregunto a mi compañero en Estudios Centrales, un relator, un periodista que ya no vive, Ricardo Scioscia, al aire, le digo, Ricardo, he confirmado que el gol fue con la mano, ¿no? Me dice, no, Víctor Hugo fue de cabeza. Me quedé helado, francamente no. Pero después había monitores cerca y en un monitor fijo la mirada y veo la acción y me doy cuenta que era mano y me fui tranquilizando otra vez. Digamos que tuve un periodo de 10 minutos de cierta angustia. ¿Y es por eso que está quizá más orgulloso que del segundo? Yo creo que es una cosa muy periodística el hecho de apartarse de los deseos del que uno relata para el que lo está escuchando. Si yo voy a relatar en La Coruña y juega La Coruña contra el Madrid y yo relato desde Madrid y yo me voy a emocionar particularmente con La Coruña porque yo estoy hablándole al oyente de La Coruña y voy a recorrer caminos de emoción propios de lo que yo intuyo que es la emoción que tiene la persona de La Coruña. Ahora, las mismas personas que a uno le escuchan con cierta devoción emocional, son personas que se vuelven en contra si uno no les dice lo que les gusta. Y relatar para la Argentina un gol de Maradona contra los ingleses diciendo que era con la mano, es toda una manifestación de una libertad única, que es lo que yo soy antes que nada, un tipo muy libre. Y de esa libertad sale decir las cosas como son. Una vez en Uruguay, transmitiendo en el año 79, un jugador Cáceres le comete un penal a Maradona. El partido estaba 0-0 hacia el final del primer tiempo. Y Cáceres le comete un penal. Entonces yo lo digo 2 o 3 veces. Y después en el entretiempo algo menciono y me llama un compañero mío desde Montevideo y me dice, Víctor Hugo, pará con lo del penal que no cobraron a favor de Argentina porque la gente está llamando muy molesta con eso. Esto ocurre siempre. Uno relata en general cuando juegan selecciones para un público cautivo, pero ese público cautivo tiene también sus exigencias. Para mí, desmarcarme de la exigencia de un comportamiento argentino que todo lo tapa, tengo otro relato así en el 90. Maradona comete una mano en la línea del arco contra la Unión Soviética y ahí había hasta una comparación en el relato. Página 12 yo tengo un cuadro con eso, que Página 12 compara un relato con el otro, de Muñoz, en el cual yo digo, fue mano de Diego, otra vez la mano de Diego, otra vez lo roban a la Unión Soviética, y era un partido crucial, y a mí no me importaba, en el momento, lo que es cierto es cierto, lo que es real, si un jugador argentino comete una infracción desleal o tiene un comportamiento desleal, uno buscará quizás una convención en el idioma, pero de lo que no puede hacer es ignorarlo. Mi convención en el primer gol contra Inglaterra fue eso, que también es absolutamente espontáneo, de decir, mire, ¿qué quiere que le diga? Contra Inglaterra, aún con la mano, pero estoy diciendo que el gol no tenía... no exactamente no tenía validez. A través de un señor Tamburrini, que es una persona con historia, que fue arquero de fútbol aquí y fugó de la mansión Seré en la época de los presos políticos. Él vive por Suecia, por Noruega, por ahí, escribió un libro sobre el gol con la mano de Diego y establece una cosa que a mí me cambió los parámetros. Él dice que la trampa es parte del juego.
y yo me he convencido de que efectivamente la trampa es parte del juego. Con lo cual, el gol con la mano de Diego, en cuanto a lo que tiene de impuro, a mí ha ido importándome muchísimo menos. No tiene el gol aquella belleza, pero es parte del juego. En Inglaterra tienen dos palabras para definir la trampa: gamemanship y cheating. Cheating es lo que hacen los otros y gamemanship es lo que hacen ellos. Gamemanship es, por ejemplo, cuando el balón va fuera, te ha tocado tú primero, pero levantas y dices ha sido el otro. Eso es la misma trampa que cuando te da el balón en la mano y se mete y no dices que... Eso es, si lo hacen los ingleses, gamemanship. Si lo hacen los otros es cheating. Cheating es lo que de verdad es la acusación fuerte de decir tramposo, es un tramposo. Los ingleses son muy buenos. Pero conviven muy cómodamente con un mundial que ganaron con la pelota picando fuera del área. Total. En el segundo gol, ahora le entiendo, estando con usted aquí hablando, y como dijo al principio, es tímido o tiene... Quisiera ver a los ingleses, además. Las connotaciones son de otro tipo. Yo quisiera ver a los ingleses o a los europeos en general asistiendo al fútbol como la única posibilidad que tenemos, que se tiene a veces, de ser feliz. Quisiera verlos complicados en el trabajo, complicados en la vida, como tenemos en América Latina, de orígenes terriblemente humildes, como el de todos los jugadores y la mayor parte de los aficionados. Es decir, en el fútbol argentino la presión que hay sobre el futbolista y el comportamiento del futbolista argentino es mucho mayor de un pueblo sufrido que de un pueblo que está satisfecho y que cuando se va para su casa se olvida mucho más rápidamente del resultado del partido. La presión es completamente distinta. Los jugadores argentinos se asombran que pierden 2-0 jugando por el Paris Saint-Germain y la gente viene a pedirle autógrafos. Aquí vienen a pedirle explicación. Es una cosa distinta el tipo de presión, y eso juega, creo, también culturalmente para explicar ciertas cosas. Total. El segundo gol dice usted que es tímido o que... Sí. Con lo cual supongo que por eso le cuesta, no sé si escucharlo o no, pero en todo caso poder decir fue una narración perfecta porque lloró, porque mostró sus emociones, porque eso quizás es lo que le para decir que es su gran relato. Es que hay grandes relatos por distintos motivos. El del primer gol de Diego es un gran relato periodístico. El último gol de Diego contra Grecia en el Mundial del 94 es una hazaña portentosa de relato en la precisión y velocidad que le imprime la jugada y en el hecho de haber gritado gol 3 metros antes de que la pelota entrara. Es decir, está mi grito y después el grito de la gente, con diferencia sensible. Ese es un relato extraordinario de lo que llamamos estrictamente la narración. Y después está el gol emocional de Diego. Todos los goles son de Diego. El gol emocional de Diego contra los ingleses y sumado entre él, que era con Inglaterra, la belleza de la jugada, que era contra un público hostil y que era además un gol que a mí me daba razón, porque esa selección argentina había partido en medio del mayor escepticismo y ataques de muchísima gente, y yo había sostenido que la Argentina iba a ser un gran campeonato del mundo, que iba a estar entre los 4 mejores, con lo cual con ese gol definitivo yo pasaba a tener razón, y tener razón es una cosa preciosa en la vida. Mucha gente así que se me juntaron todas esas cosas. Eso también es parte de la emoción, porque yo también ganaba. En algún lugar misterioso que nosotros nos inventamos que ganamos o perdemos en la vida. ¿Y el barrilete cósmico referencia a Menotti, tengo entendido? No me gusta contarlo de esa manera. Alguien había dicho que Diego era un barrilete y yo venía en el campeonato usando cada vez que Diego, no todas las veces, pero en varias ocasiones que Diego hacía una jugada de las de Diego, decía ahí está el barrilete. Como si le hubieran dicho el paquete, ahí está el paquete, ahí está él. Y supongo que lo cósmico viene porque en todas las veces que hacemos algo es el mundo nos mira, las estrellas nos acompañan, las galaxias se asombran, la luna, el sol, todos los elementos de la naturaleza. Pero cuando uno está en un campeonato del mundo hay una cosa indudablemente cósmica, es decir, una cuestión muy abarcativa de que esa es la más grande de todas las emociones, vinculado a la idea de la eternidad y todo eso. Más, a mí un aprendizaje que me molestó muchísimo era que yo pensé que un tipo campeón del mundo era eterno.
y resulta que después se convierten en ciudadanos comunes, que no tienen nada, que están muertos de hambre en algunos casos, ¿verdad? Y a mí me parece que habría que proteger la eternidad de esos momentos sublimes que ellos generan. Sufro mucho con el tratamiento que el tiempo le da a ciertas cosas en el fútbol. ¿Vio o escuchó el relato con Diego alguna vez juntos? No, juntos no. ¿Y eso? Una cosa tan... No. Teniendo la posibilidad. Yo a él se lo hicieron escuchar una vez en un reportaje que le hicieron, que da vueltas por ahí, y él lo escucha y dice, fantástico, una cosa por el estilo. Y yo, que al principio no lo quería escuchar porque tenía como una especie de negación con la locura que me entró, en el relato, cuando uno lo escucha, yo después del relato de gol pido disculpas 2 veces. Por lo que había hecho, porque era como una especie de striptease emocional que yo del fondo soy un tipo medio pacato, que me libero en el momento del relato, pero ahí me había dado un ataque más fuerte, digamos, me liberé demasiado, entonces tenía como pudor por el gol. Al cabo de tantas veces que me lo hacían escuchar y tanto que me lo habían mencionado y empezaron los reportajes y venía un periodista y me sacaba el gol, digo, ¿quién soy yo para...? Y entonces digamos que me empecé a estar a buenas con el gol. Y cada vez que hace un reportaje con muy poca creatividad, los colegas que me van a hacer una nota siempre ponen el gol de Diego. Entonces yo estoy ahí con el teléfono o en el estudio escuchando inevitablemente el gol. Yo no soy de escucharme, ni de verme, ni de nada, porque soy un inconformista. Todo lo que hago me quedo satisfecho, digo, qué bien, qué suerte, pero no me animo a verlo porque le temo la decepción. Por ejemplo, tengo una columna. El otro día llegamos con mi mujer y ella quería verla porque me dijo, la vas a ver sola, yo no me voy a ver. Lo cual es un error, porque uno corrige mucho viéndose. Pero yo ni a eso me animo, sobre todo cuando me parece que estuve bien. ¿Lloró? ¿Dijo que lloró también? Absolutamente. O sea, ¿en qué momento? Y en el transcurso del relato, mientras voy sintiendo... Incluso el gol tiene un momento de mente en blanco, tipo violencia, la violencia que tiene alguien que ha perdido la cordura y que mata, por ejemplo. ¿Cómo es que se llama en las novelas policiales? Locura transitoria o algo ¿Cómo? así. Locura transitoria. Una cosa por el estilo, sí. Todo fue muy terrible. ¿Qué cambió para usted después de ese partido o de ese relato? La gente me quiso mucho durante muchos años hasta que la parte política desbordó y me convertí en una figura más polémica, pero un gran amor de la gente. El gol de Diego sintetiza el momento más espléndido y unánime de toda la historia de la Argentina. Elija usted el episodio que sea, porque era contra Inglaterra, porque era el Mundial, porque ese seleccionado en el público, en la gente no tenía contras, naturalmente, porque era Maradona. Es decir, la medida de lo exultante que resultó ese momento es inalcanzable por cualquier otro episodio argentino, sea político, porque lo político hace felices a unos y entristece a otros, porque los goles del 78 tenían una impronta conflictiva por el tiempo que se estaba viviendo en la Argentina, aunque no fuera justo, pero lo tenía. Es decir, ese es un mundial ganado de visitante, ganado con Diego, ganado contra Inglaterra. Se consolidaba el hecho de derrotar potencias que siempre nos acostumbramos a ver como por lo menos nada fáciles. En una sucesión estupenda en la que la Argentina había sido un ganador cabal, magnífico de cada partido. O sea que es una gran conquista. Lo que tiene el fútbol, es lo del 2010 de nosotros, que salimos todos a la calle, el catalán y el vasco, es increíble. Y luego... ¿Cómo evoluciona la relación con Diego desde ese momento hasta, bueno... Con Diego hay una relación de mucho respeto, yo directamente digo de mucho amor de mi parte, lo quiero de manera entrañable, me parece una persona extraordinaria, generoso. ¿Tiene ejemplos de eso? Porque siempre hay alguien... que ha pasado por la vida, todos los que han pasado por la vida de Diego cuentan momentos de generosidad extrema. Sí. Es que es muy querible, es sin vuelta a Dios, que yo estuve con él
más de 30 días en Brasil y más de 30 días en Rusia. No hubo un gesto de divismo, no hubo una molestia que le causara a los demás, hubo una gran paciencia para tratar a todas las personas que se le acercan, un gran respeto por los profesionales que nos rodeaban. Me acuerdo que en Brasil el único que armó un poquito de lío fui yo por una cosa que no había salido bien, y él contaba el otro día en un asado, dice, no, ¿sabés lo que es el tipo cuando se enoja? Él estaba, que tendría que ser exactamente al revés. No, la noche final del Campeonato Mundial de Brasil estaban 50 técnicos de Argentina y de Venezuela, sobre todo de Argentina, algún brasileño, y nos fuimos a un playón donde nos despedíamos todos ahí, y lo que pasó en torno a Diego es algo que no tiene posibilidades de vivir otra persona. No creo que haya una persona capaz de convocar tanto amor. ¿Y por qué? Porque lo encontraron un tipo muy querido. Y esa verdad de 30 días, varias horas en un estudio, con distintas personas y demás, con los vaivenes naturales que tiene el humor de la gente cuando está en una grabación, cuando espera, cuando esto, cuando lo otro, a mí me hacen pensar que la verdad de Diego está resumida en esa actitud, en esa forma de ser que tuvo, por lo menos de lo que yo puedo evaluar, ¿no? En esos campeonatos del mundo, en esa convivencia. ¿Ha conseguido explicar qué es Maradona? ¿A usted o públicamente? Y Maradona es lo que es él desde afuera, desde adentro hacia afuera, un genio que tiene que lidiar con ese genio, que no se lo dan gratis a nadie, y visto desde afuera es un mito irreemplazable, vigente cuando ya hay gente que nunca vio una jugada de Maradona o vio una cosita nada más. Es una cosa que se impone a los tiempos. Es lo más fuerte que tenemos como Gardel, porque fue, además de un futbolista extraordinario, fue un tipo rebelde contra el poder, siempre ha tenido con lo que llamamos el poder una relación conflictiva, y el público que está en el fútbol se siente representado. La gente del fútbol es el trabajador normalmente humillado por el empresario, humillado por su salario, etcétera, etcétera. Y cuando hay personas que consiguen enfrentarlos, hay un poder reivindicador que Diego también tiene frente al poder que sea. Es decir, si ese poder lo molesta, lo perturba, lo toca, o él infiere que está haciendo daño a otros, él lo va a enfrentar. Y esto es muy bueno, es un grandote, no grandote, pero es un grandote moral que va a pelear por todos. Y eso le viene de su... ¿Cómo? Eso le viene de su infancia, de su familia, ¿qué le cuenta de eso? La rebeldía es una cosa natural. Yo también soy una persona con mis rebeldías, con mi... digamos, hay una impronta social de origen, una cicatriz que no se borra nunca y que es el desafío permanente al poder. Muy cansado eso, ¿eh? Es muy cansado. Es natural. Pero es lo natural. No es ni siquiera cansado. No, me quedé pensando, no es agotador. Es agotador en el error, en el exceso, que también se comete en ese tipo de confrontaciones. Pero no en la permanencia de la lucha, que es, qué sé yo, se nace con eso, como se nace con una buena zurda para jugar al fútbol o al tenis, esas cosas un poco misteriosas, pero se tienen. Entonces, ¿usted cree que Diego ve eso en usted y de ahí también? No, Diego ve en mí un tipo que lo respeta mucho, que nunca le pide nada, ni siquiera algo para otros. Ahora un escritor amigo me pidió si no lo podía conectar con Maradona porque dice, es la única nota que me falta. Y me lo dijo al otro día de ir en el auto y yo hacerle escuchar un mensaje, mi señora, porque yo no uso celular, un mensaje que Diego nos había mandado. Entonces este escritor amigo debe haber pensado, bueno, en ese tipo de relación que te cuesta decirle, Diego, yo no lo tuteo, recíbalo a este amigo. Y yo le dije, sí, lo voy a hacer. Pero yo hablé con Morla, con su abogado, y le dije, doctor, un amigo muy querido, muy valioso, un gran periodista, me pide una nota con Diego. Chequee usted a ver qué ganas tiene él. A mí me cuesta mucho. Entonces él debe ver que no le pido ni notas. Las veces que hemos hecho notas han sido notas buscadas por él. Él ha aparecido en mis programas de televisión, motu propio, porque se le antojó, porque estaba en su casa mirando la televisión
y voy a ir. Y se vino, me pasó en Canal 7. ¿Le llama usted? Me pasó en Canal 7, me pasó aquí. Hay alguna vez una nota para un cumpleaños. Él sabe que yo no voy a hacer un reportaje, no sé si lo sabe, pero en algún lugar lo sabe, que yo no le voy a hacer nunca un reportaje que a él lo comprometa. A mí no me interesa Diego, el polémico. Me interesa Diego, el ser humano, y el ser humano hay que protegerlo y quererlo. Entonces yo no le voy a preguntar, ¿qué opina usted de fulano si yo sé que se lleva mal, para que él diga un disparate que después los otros medios toman? Entonces la nota parece más importante, jamás. Mi recorrido es de un tipo agradecido a Diego, y jamás surge de las notas que yo le hago. Eso también genera una onda, las notas son muy ricas en cuanto a la forma de respeto. Él desarrolla un idioma muy bueno, muy tranquilo, muy distendido, porque sabe que no va a haber ninguna zancadilla, ninguna trampa, ni ninguna utilización de su persona. Nunca lo hemos hablado, pero supongo que él se da cuenta. Hemos hecho 60, 70 programas de televisión juntos, uno con el otro, y yo estoy seguro que él siente que tiene a alguien muy preocupado de que él dé la nota 10 siempre, y yo juego para la nota 10 de Diego. Fantástico, muchas gracias. Macanudo. Bueno, un placer, Puro Fútbol es una coproducción de Guillem Balaguer, Revista Libero y Big Audio Media. Producción ejecutiva, Guillem Balaguer y Diego Barcala. Producción técnica, Big Audio Media.